Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y vamos a ir a Juan capítulo 10. Y vamos a leer del 1 al 10, ¿ok? Quiero compartirles esto que yo aprendí y que trae mucho entendimiento, porque hay veces que dejamos que el diablo obre en nuestra vida porque no estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Fíjense, desde el 1 al 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces estamos viendo cómo Jesús se está preparando para revelarse a sí mismo como la puerta, ¿verdad? Jesús ya se había hablado de yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Y ahorita dice yo soy la puerta. Y empezó a usar esta analogía acerca de las ovejas. La palabra de redil de ovejas, nosotros nos imaginamos a veces como una cerca de madera, ¿no? Que está circular por lo regular, no sé por qué nos imaginamos eso. Una cerca, pero realmente el redil antes era hecho de piedra. Era grande y era hecho de piedra, como un murillo que se construía. La palabra de hecho griega traducida como redil significa un recinto amurallado, ya sea para encerrar la actividad humana o para proteger al ganado. Así, un redil es un recinto amurallado, donde las ovejas se congregaban por lo general por las noches para ser protegidas de los animales nocturnos, que era cuando más atacaban. La mayoría de los depredadores atacan de noche. Los lobos, los osos también atacaban de noche a las ovejas. Y dado que la puerta del redil está cerrada y vigilada por la noche, la única forma en que un ladrón puede entrar, adivinen cómo es: salteando, trepándola, siendo un salteador. Por eso dice, el que no entra en el redil por la puerta, sino que sube por otro camino, este es ladrón y salteador. Se tenían que trepar. A diferencia de un ladrón o salteador, el pastor de las ovejas tiene el derecho legítimo de entrar a la puerta por el redil. Él puede entrar confiadamente, abrir la puerta sin que tenga ningún miedo. Por eso dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y hasta aquí parece muy claro, ¿no? ¿Quién creen que sea el pastor? Jesús. ¿Quién cree que sea el salteador? ¿Quién creen que sea el portero? ¿Quién creen que sea el portero? Vamos a verlo. Algunos piensan que el portero es el Espíritu Santo, ¿ok? Otros piensan que cuando Jesús dijo que había un portero no tiene realmente tanta relevancia en la palabra. Pero todo lo que está escrito, hermanos, tiene un porqué, tiene un sentido. El Señor escribe todo correctamente, no se le va ni un punto ni una coma. Dios ha tenido rediles de ovejas desde el principio de los tiempos. Un ejemplo de redil de ovejas, ¿saben cuál es? El jardín del Edén. Ahí los tenía protegidos, los tenía guardados. Les daba sus frutos, les daba sus plantas, todo lo tenían. Ese era el primer redil que el Señor tuvo. Pero ¿quién vino
a saltear? ¿Quién vino a atacar? La serpiente. La serpiente vino como una salteadora, como una intrusa. ¿Cómo es que ellos, Adán y Eva, pudieron haber reconocido que la serpiente era una intrusa? ¿Cómo habían sabido que el portero no la dejó pasar? ¿Quién era el portero que les había dado Dios a Adán y a Eva? ¿Saben cuál es el portero? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el portero que te dice si algo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Si comieren de este fruto, ciertamente morirán. ¿Y qué le dijo la serpiente? Come del fruto. ¿Dios te ha dicho eso? No, come, porque vas a saber que puede ser igual que él. Entonces, la palabra se contradecía. La palabra que decía la serpiente estaba con relación con la que Dios decía. Era una completamente diferente. No nada más diferente, sino contradictoria. La palabra de Dios era lo que permitía a Adán y Eva saber si el portero le había abierto la puerta a la serpiente o no. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Ellos podían haber reconocido que como estaba en contra de lo que Dios había dicho, esto no viene de Dios, este no es el pastor. Las palabras de la serpiente no se alineaban con la palabra de Dios, de hecho decían todo lo contrario. La palabra de Dios era lo que les permitía saber si era legítima o no esa visita. ¿Saben qué quería hacer el diablo? Quería pastorear la vida de Adán y Eva. Decirles qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Pero él solamente quería robarles, matarles y destruirles. ¿Verdad? Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dejado que el diablo entre en nuestras vidas porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos pensamientos y decimos, ya me contestó el Señor, pero no está relacionado con la palabra de Dios? Cuando nosotros permitimos que esos pensamientos vengan a nosotros, deténlos, toma a tu portero y empieza a leer la palabra, y empieza a orar. Porque cuando te dice algo que no tiene nada que ver con la palabra, entonces estás diciendo, hasta ahí, diablo, no puedes entrar más. No voy a dejar que tú entres a mi vida a robarla, a matarla, ni a destruirla. Mi pastor es mi Señor Jesús. Amén. Entonces, los ladrones usan técnicas diferentes. Hay dos tipos de ladrones que ocupan diferentes métodos. Hay algunos ladrones que son muy astutos y que son sigilosos, ¿verdad? Pero hay otros tipos de ladrones que son violentos y te quieren intimidar. Por ejemplo, esas estafas grandes que hay en los bancos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay estafas banqueras y los meten a la cárcel? Le dicen que están en la cárcel con el cuello blanco, ¿no? Que fue un robo como planeado. Pero hay otro tipo de ladrones que van en la calle y te sacan la pistola y te empiezan a intimidar. Los dos son ladrones, pero tienen dos métodos para hacerlo. El diablo es un ladrón y él usa esas técnicas y las usó con Adán y Eva. ¿Cuál fue la primera técnica que usó el diablo? La astucia, ser sigiloso. Le dijo, con que Dios dijo. Y entonces Eva fue engañada. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Segunda de Corintios 11, versículo 3, por favor. ¿Lo tienen? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, hermanos, el diablo a veces no te va a decir, ven, este es pecado, ven, cae en el pecado, ¿verdad?
sino que va a intentar actuar sigilosamente. Bueno, hermanos, aún así tenemos a nuestro portero, a la palabra de Dios. ¿Ok? También usó una manera de intimidación. ¿Qué pasó cuando el diablo logró que ellos comieran de ese fruto? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron porque tenían miedo. Y eso es un tipo de intimidación que él aplicó. Acumulaba vergüenza y condenación sobre ellos para que huyeran del único que realmente los amaba y podía ayudarlos, que es Dios. Por eso dice en Génesis, entonces el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y él le dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El diablo sigue usando esas mismas técnicas el día de hoy. Primero llega astutamente y te dice, ándale, hazlo, no pasa nada, nadie te va a ver, te lo mereces, ¿verdad? Y tú, ay, como que sí, ¿verdad? Como que tiene razón. Y uno empieza así a ser envuelto. Pero cuando tú cometes el pecado, ¿qué siente automáticamente el cristiano? Una culpa terrible. Siente una carga, siente condenación, y el diablo es lo que hace. Primero te impulsa a hacerlo y después te dice, mira, resiste, ya no puedes acercarte a Dios, ya no puedes servir, ya no puedes, mira, eres un mal padre, eres una mal madre, eres un mal esposo, mira. Y entonces te empieza a intimidar. Esa es la técnica que el diablo usa hasta la fecha de hoy. Todo porque no ponemos atención a lo que la palabra dice. Otro ejemplo que podemos entender sobre que la palabra es el portero, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis 3, 24. ¿Lo tienen? Génesis 3, 24. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida de que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es una imagen de Jesucristo, que Él es la vida. La espada de fuego es el portero que cierra el camino hacia el árbol de la vida, que no permite que entres. La espada de fuego puede representar la palabra de Dios, que es el portero. La Biblia describe a la palabra de Dios como una espada ¿de qué? De dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo de nosotros y que puede discernir nuestros pensamientos, nuestro corazón. La palabra de Dios es lo que estaba protegiendo al árbol de la vida. La palabra de Dios es el portero que nos abre el camino para que comamos del árbol de la vida. La palabra de Dios nos instruye sobre la única manera verdadera y legítima de acercarnos a Dios para que podamos recibir salvación y vida eterna. Si no fuera por la palabra, hermanos, ¿cómo ustedes hubieran creído en Jesucristo? No se puede. Solo teniendo acceso a la palabra es lo que permite que entres. ¿Ok? Es lo que permite que tú goces del fruto del árbol de la vida. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Fíjense muy bien cómo describe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley o por la palabra y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por medio de la ley, por medio de lo que todos decían los profetas, es como podemos tener nosotros acceso al libro de la vida, al árbol de la vida. Los que no quieren saber nada del Señor, pues esa espada no les va a dejar entrar. No van a poder entrar a tomar de ese fruto de la vida, de ese árbol. Si uno trata de acercarse al árbol de vida por cualquier otro camino que no sea por la fe en Cristo, el portero cierra el camino. El esfuerzo propio, las buenas obras, el mérito personal no abrirán el camino del árbol de la vida. Yo uso este ejemplo a veces cuando estoy compartiendo el Evangelio, pero muchos dicen, bueno, Dios y yo nos entendemos. Yo soy cuate con Dios y yo tengo mi manera de tratar a Dios. Dios y yo nos llevamos muy bien cuando tú estás predicando el Evangelio, ¿no? Y tú dices, ¿tú sabes qué le gusta a Dios? Dice, bueno, pues yo tengo una idea de qué le gusta a Dios. Pero tienes que enseñarles que Dios quiere ser conocido como Él quiere ser conocido. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y entonces le permitimos que digan ellos, sí, yo tengo una relación con Dios, profundicen y diles, ¿cómo es que sabes que tienes una relación con Dios? ¿En qué te sustentas? ¿En qué te basas? También uso este ejemplo, porque a mí, hermanos, a lo mejor me van a odiar después de que diga esto, pero no me gusta el mango. A mí el mango no me gusta. No lo puedo ni oler, ni ver, ni tocar, ni sentir. No me gusta. No sé por qué, no me pregunten, ¿no? A lo mejor yo soy el único que tiene los ojos abiertos, no lo sé. Pero imagínense que llega una persona y me dice, Ale, te regalo este mango. Buenísimo. Y uno dice, híjole, es que no me conoce, ¿no? Y le dices, oye, es que la verdad no me gusta el mango. Y llega otra vez y, oye, te traje unos mangos petacones, jugosos. Y uno dice, es que no escuchas que no me gustan, o sea, no es algo que me plazca. Y así es como el hombre a veces se quiere acercar a Dios. Le quiere ofrecer sacrificios, le quiere ofrecer ayuno, muchas cosas que están fuera de la palabra de Dios porque no lo conocen. Llegan a acercarse y Dios dice, esto para mí es inmundicia. Tus buenas obras para mí son como trapo de inmundicia. No valen, no me agradan. Lo único que me agrada es que creas en Jesucristo, que fue profetizado y que fue escrito en la ley. ¿Sí me explico? Entonces, mucha gente quiere acercarse al árbol de la vida a sus propios métodos, pero lo único que te puede dejar entrar al árbol de la vida es la espada de la palabra. Amén. Qué precioso es eso, ¿no? Es por fe. Acuérdense que en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Así dice Juan 17:3. Cuando conocemos a Dios y que Dios mandó a su Hijo por nosotros. Es la única manera. La palabra de Dios es el portero que le abre la puerta al verdadero pastor. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen? Mateo 5, 17. Amén. ¿Todos? Mateo 5, 17. ¿Sí? Fíjense lo que dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley, o quitarla, o no hacerla, o como cancelarla, o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. Entonces Jesús estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús estaba haciendo lo que estaba escrito en la ley. Jesús estaba haciendo lo que estaba escrito con los profetas. Y entonces Él no estaba salteando nada. Él estaba entrando legítimamente al redil. La palabra de Dios, si la comparaban,
los judíos de esa época con lo que Jesús estaba diciendo y diciendo, dice, no hay contradicción. Él puede entrar libremente. La palabra está diciendo, lo que este hombre está haciendo, Jesús, es válido, puede entrar. También lo podemos ver en Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 39. Y lo que les dice Jesús acerca de él y la palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué dice en el versículo 46? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces la misma palabra no nada más estaba dándole acceso a Jesús como el pastor, sino que está diciendo, la misma palabra fue escrita para él y por él y de él. Él es el verbo, él es la palabra. Él puede entrar libremente al redil de las ovejas. Y vamos otra vez, por favor, a leer Lucas capítulo 24, para que quede bien firme. Lucas 24, del 25 al 27. Jesús fue crucificado, fue sepultado y fue levantado entre los muertos. Y dice que había dos hombres que iban camino a Emaú. Y entonces el Señor se les aparece, pero ellos no lo reconocen. ¿Y cómo es que el Señor les intenta dar a entender quién es Él? Vamos a leer 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? De Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, la palabra estaba demostrando que él era el pastor legítimo, que él tenía toda autoridad de entrar y de salir con sus ovejas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Vamos otra vez a Juan capítulo 10, por favor, que fue nuestro versículo base. Juan 10. Y vamos a leer ahora el versículo 4 y 5. Vamos, de hecho, a entrar desde el 2 para entender el contexto. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Ok? Entonces Jesús continuó su analogía entre ser la puerta o ser el pastor con lo de las ovejas, describiendo la relación que tiene el pastor y las ovejas. Dice, las ovejas le siguen porque oyen su voz. El pastor marca el camino y ellos lo siguen y por tanto nunca pueden perderse ni extraviarse. Por eso dice, cuando saca a sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Fíjense qué interesante. La forma en que las ovejas reconocen a su pastor no es por la vista, es por sus oídos. Ustedes conocen a Buzz, a mi perrito, ¿verdad? Y él vive en el hotel donde yo trabajo. Mucha gente se acerca y lo acaricia, ¿no? Y me dijo un huésped me dijo, él es un perro pastor. Le dije, ¿cómo sabes? Dijo, porque tiene sus dos cejas de color amarillo aquí, tiene como dos puntitos. Y yo dije, ¿qué tiene que ver? Dijo, es que las ovejas no pueden ver muy bien. Ellas no ven muy bien. Entonces, cuando el perro está dormido, esos puntitos o esas cejas les hacen parecer que están despiertos. Entonces las ovejas están
ahí está despierto el perro, me está viendo, pero el vos está bien dormido, ¿sí? Entonces, las ovejas son muy malas con su vista. También algo impresionante, hermanos, es que vos, la verdad, es un perro muy especial para mí. Y voy caminando, nosotros vivimos una calle de mi trabajo, y voy caminando, y ya pues estoy así, como a 15 pasos de la puerta, y yo ya veo a vos así. Él puede escuchar las llaves cuando las saco, y él ya sabe que soy yo. Es impresionante. Entonces, no sé cómo le hace para que otras llaves de otras personas no las reconozca. Pero, pues es el oído, ¿no? Así reconoce que yo soy su dueño, que yo soy su dueño. Entonces, las ovejas trabajan de ese modo. Son muy malas con la vista, las ovejas son muy torpes. Mírenos a nosotros. Somos muy torpes a veces. Las ovejas necesitan todo el tiempo de la mano de un pastor. Si tienen mucho lana, se tropiezan, se caen y se pueden morir. Necesitan que las levanten. Cuando están dando a luz, se quedan atoradas. Entonces llega el pastor y las tiene que sacar. Por eso David dice la palabra que lo sacó Dios de lo más de atrás de los parteros. O sea, el trabajo de sacar a las ovejitas era de lo más bajo, ¿no? Pero ellas necesitan de cuidado, necesitan de un pastor que esté cuidándolas, que esté protegiéndolas. Entonces, la palabra es la que nos dice si nuestros pensamientos vienen de nuestro pastor, Jesús, o si es nuestra carne, o si es el diablo. Cuando tú tengas pensamientos, analízalas con la palabra y di: esto si viene de ti, Señor, voy a poder caminar con seguridad, porque tú eres mi pastor que está delante de mí. Pero cuando tú no encuentres eso en la palabra, entonces cuestiona. ¿Y seré yo o seré el enemigo que me está queriendo dar algunas ideas incorrectas? Ahora, lo he dicho varias veces, pero para que una oveja pueda escuchar claramente la voz de su pastor, tiene que madurar. El corderito es el bebé, y ellos no escuchan muy bien. Y ya las grandes son las ovejas y ellas escuchan mejor. Maren y yo estábamos viendo que los niños al nacer no ven luego, sino que ven como así a 5 centímetros, ¿no? Lo único que ven es la cara de la mamá. Y después cuando van creciendo, ya pueden ir mejorando su vista. Es lo mismo con las ovejas. Nacen y su oído no es tan bueno, pero cuando van creciendo, se va abriendo y pueden escuchar mejor. Entonces, cuando somos corderitos, Dios ama a sus corderitos, los recién nacidos. Dice la palabra que cuando creyeron hicieron fiesta en el cielo, ¿verdad? Y Él los toma en su seno y los acuna o los abraza, pero necesitamos aprender a caminar. Acuérdense que también predicamos hace poco que estamos en una carrera, que tenemos que ganar la medalla, que tenemos que ganar el galardón. No es nada más caminando, ¿verdad? Sino para que nosotros ganemos la carrera tenemos que aprender a correr. Lo mismo es con las ovejas, tienen que aprender a caminar, no pueden estar todo el tiempo en el brazo de su pastor. Uno de los motivos en que no hay crecimiento en las ovejas o que no hay crecimiento en los congregantes, ¿saben cuál es? La falta de tiempo de escuchar a su pastor. Por eso dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre está tocando. Hijo, quiero pasar tiempo contigo, quiero que estés en mi presencia, quiero comer contigo, quiero cenar contigo, quiero estar contigo. Y eso es lo que nos ayuda a ir creciendo. Pero si nosotros decimos, no tengo tiempo, entonces vamos a quedarnos como corderitos y vamos a estar siempre pensando que el Señor nos va a estar cargando aquí, y cuando nos pase algo vamos a ser pucheros, vamos a hacer lloriqueo, vamos a quejarnos y vamos a querer botar la toalla. ¿De quién es la culpa? ¿Del que no quiere crecer o de Dios? Dios siempre está queriendo instruirte. Por ejemplo, dice el hermano Germán, me hubiera encantado que la convención durara toda una semana, ¿no? Porque uno crece, está pasando tiempo ahí. Pues hermanos, aquí tienes tu alimento de la semana. Aquí está.
¿Ok? Es de bendición ir, pasar tiempo. A mí, la verdad, me encanta convivir con otros hermanos, aunque soy muy tímido, pero realmente está la palabra ahí. El tiempo del Señor está ahí, la oración está ahí. Entra a tu aposento, cierra la puerta y cuando ores en el secreto, tu Padre te va a escuchar. Puedes pasar todo el tiempo que tú quieras, pero si uno no se dedica a estudiar la Biblia, a leer, a decir, bueno, Señor, ¿por qué quieres decir esto aquí en este versículo? Mira, entonces no va a haber crecimiento. Y entonces va a ser muy fácil que cuando vengan la astucia del enemigo, no podamos filtrarlo a través de la palabra. No podamos tener ese portero que puede cuidar el rebaño. Ahora vamos a leer Juan 10, versículo del 7 al 8. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, Jesús como la puerta nos proporciona seguridad. Hace no mucho el hermano Alfonso compartió acerca de qué es una puerta, qué significados tiene una puerta y cómo puedes tú entender a mayor profundidad cada uno de los versículos que mencionan la puerta. En este contexto el Señor está diciendo, yo soy la puerta, tú estás seguro conmigo. ¿Ok? Él nos proporciona seguridad no solo para que podamos permanecer en el redil de las ovejas, o sea, no nada más para que estemos ahí, sino para que podamos ser conducidos sin temor a buscar pastos y a cumplir las órdenes de nuestro amo. Ya sea que Jesús nos guíe al redil en tiempos de peligro. ¿Qué pasa cuando uno se aleja del Señor y empieza a decir, Señor, híjole, ¿qué va a hacer? Viene a la iglesia, ¿verdad? Busca al Señor otra vez. El Señor te quiere pastorear. Pero también podemos nosotros salir a buscar de esos pastos. Las ovejas no se quedaban en el redil todo el día, imagínense, sino que las abrió las puertas y Él las guiaba y podían comer y podían tomar agua y podían disfrutar de la guía de su pastor. Él va delante de nosotros cuando abre la puerta. Él va delante de nosotros para guiarnos. Híjole, otra vez, es hermoso pasar tiempo en convenciones y uno sale bien animado y dice, ya que no se acabe, porque si no voy a salir al mundo otra vez, ¿no? El lunes viene, el martes, el miércoles. Pero hermano, así con esa seguridad en que tú vienes a la iglesia, que tu pastor Jesús te cuida, puedes salir el lunes, puedes salir el martes y decir, el Señor está conmigo, va delante de mí. No tengo miedo, no desmayaré, porque su vara me infundirá aliento. Entonces, vamos a quitarnos esa idea de que Jesús no está cuando salimos de la iglesia. Vamos a entender y comprender, como lo explicaban esta semana, que Cristo vive en nosotros. Él no se va los domingos, Él no se va los lunes, Él no se va los martes, Él vive en nosotros. Y no se va a ir, somos su templo. Entonces, ten la seguridad de que tanto aquí en la iglesia hay seguridad de Él, pero también cuando sales, porque Él va delante de ti. Amén. Entonces, cuando conocemos a Jesús como la puerta, nos proporciona una profunda sensación de seguridad en el mundo que está lleno de incertidumbre. ¿No lo creen? Si va a haber algo malo, ¿qué va a hacer nuestro Señor? Vente para acá. Aquí quédate, tranquilo. No corras. No quieras salir corriendo. Aquí, ven conmigo. Escucha mi voz. Y cuando estemos afuera, el Señor, ¿por qué el Señor saca a las ovejas? Para que coman, para que se fortalezcan. También se reproducían. Entonces, uno sale a predicar el Evangelio. Si las ovejas se quedaran ahí, pues entonces no conocerían nada. Por eso Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo. El Señor permite que estemos en nuestros trabajos, en nuestros gobiernos, en las escuelas. ¿Para qué? Para que seamos luz. Para que nosotros podamos presumir
de nuestro pastor. ¿Ok? Por eso cuando Jesús dice, voy por mis ovejas a un redil, pero también tengo otras ovejas de otro redil. ¿Cómo vamos a dar a conocer a esas ovejas? Que hay un pastor bueno, que hay un pastor fiel, que hay un pastor que nos protege, que hay un pastor que nos alimenta, que nos da seguridad. Tenemos que salir de la puerta a veces, pero no va solo. Amén. Y por último, quisiera aprovechar este tema, porque se acercaron a mí el domingo pasado, acerca de la seguridad de salvación. Muchas personas malinterpretan los versículos. Jesús dice, yo soy la puerta y puedes entrar y salir. Entonces ha de haber dicho, entonces se pierde la salvación y se gana la salvación. No, no se refiere a eso. Es que un pastor tenía que sacarlos para comer. Pero el pastor, hermanos, Jesucristo, nos da una seguridad tremenda, pero grandísima. Si David, defendiendo a las ovejas, ¿contra qué peleó? Contra el oso y el león. Hermanos, eran ovejas. Eran ovejas. ¿Cómo creen que él hubiera peleado por sus hermanos? Igual, más, ¿no? Él no se levantó y peleó contra Goliat. Sus hermanos estaban en el ejército y ellos estaban temerosos. ¿Pero qué hizo David? Se levantó y peleó por ellos. ¿Cuánto más creen que nuestro pastor Jesucristo nos defienda contra el adversario? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27, por favor. ¿Lo tienen? Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué hace este pastor? Punto número 1. ¿Qué dice el versículo 28? Ese es nuestro pastor. ¿Él nos da qué? Vida eterna. Si tú tienes vida eterna, ¿puedes morir? Pues entonces no sería vida eterna. No te la pueden dar y quitar, ¿verdad? Porque entonces no sería vida eterna. Es el punto número 1. Después, ¿cuál es el segundo punto? ¿Qué dice Jesús, nuestro pastor? ¿Y no perecerán cuándo? ¿Cuándo? Entonces creo que esos 2 puntos ya nos aseguran muy bien en la salvación de Cristo. Que Él es nuestro pastor. Punto número 1, yo les doy vida eterna. Gloria al Señor. Punto número 2, no perecerán ¿cuándo? Jamás. Jamás. Y el Señor nos conoce. Nuestro pastor conoce a sus ovejas y a veces tienen miedo. Pero por eso nos da un tercer punto el Señor. ¿Qué dice? Y ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, primeramente nos da vida eterna. Después nos promete que no vamos a perecer jamás. Vamos a decir que este eres tú y yo, y es la mano de Jesús, y dice, ni nadie las arrebata de mi mano. A ver, quítamela. A ver, león rugiente que está listo para devorar, quítalo. Nadie la puede arrebatar, nos puede arrebatar de nuestro buen pastor. ¿Ok? Nadie. Y si no les queda seguro, hermanos, veamos el cuarto punto que dice Jesús. Mi Padre, que me las dio, es mayor que ¿qué? ¿Que qué? Que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, la mano, nosotros aquí como ovejitas, la mano de nuestro buen pastor Jesús y la mano del Padre, tomándola. ¿Quién nos puede quitar la salvación que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, la palabra nos ayuda a saber si hay un salteador en nuestra casa, si hay un salteador en nuestra vida. Pero también la palabra nos llevó a la vida eterna. Amén.
Si nosotros no estudiamos la palabra, si no leemos la palabra, si solamente oímos la palabra los domingos o los miércoles, pues entonces estamos dejando pequeñas filtraciones porque no sabemos qué realmente Dios quiere que hagamos. Tenemos que estudiarla, escudriñarla, deleitarnos en la palabra, tenemos que gozarnos en ella, dejar que guíe nuestras vidas, que realmente sea el Señor, nuestro Señor, que nos diga dónde ir, a derecha, a izquierda. Escucha la voz de tu pastor, ve cuánto te ama, que no permitirá que nadie te pueda arrebatar de su mano. Amén. Perfecto. Vamos a orar, hermanos.